Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Vamos, iglesia, a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Este día lo ha hecho el día del Señor para gozarnos en Él, amén. Y declaremos: estoy volviendo al lugar donde me hallaste, volviendo a tu corazón, latiendo por mí. Tómame y todo lo doy a ti. Yeah. Estoy volviendo al lugar donde soy libre. Escucho tu corazón latiendo por mí. Tómame y todo lo doy a ti. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca resistirás. Y oigo al cielo ya, un nuevo día llegó. Un nuevo día llegó. Dile al Señor: tómame, tómame, Señor. Y tómame y todo lo doy a ti. Un, dos, tres, nunca me dejarás de amar. No importa cuán lejos esté. De mí nunca, nunca. Y oigo el cielo gritar: un nuevo día llegó. Decláralo: un nuevo día llegó. Hoy es un nuevo día. Hey, yeah. Hoy vivo estoy y libre soy. Danzando estoy en su presencia. Hoy vivo estoy y libre soy. Danzando estoy en su presencia. Hey. En su presencia. Y hoy vivo estoy, y hoy vivo estoy, y libre soy, danzando estoy en su presencia. Y hoy vivo estoy, y libre soy, danzando estoy en su presencia. Y hoy vivo estoy, y libre soy, danzando estoy en su presencia. Y hoy vivo estoy, y libre soy, danzando estoy en su presencia. ¡Hey! Aleluya, danzamos en tu presencia, Dios. Llena mi casa, Señor, llena nuestras casas. Llénanos de tu presencia y de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy levantamos nuestras manos y declaramos: Señor, ven, 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 ven a este lugar. Ven, 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 ven. De repente vino del cielo un estruendo, y era como el viento que llenó toda la casa. Llena nuestra casa, Señor, llénanos.
se les aparecieron lenguas repartidas y eran como el fuego y reposaban sobre ellos, y todos fueron llenos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, hazlo ahora aquí entre nosotros, Señor, y hazlo ahora en nosotros, y te abrimos nuestras casas y te decimos bienvenido. Oh, ven, hazlo aquí, y que tú lo hagas aquí, y que tú hagas aquí lo que hiciste allí, y que tú hagas en mí lo que hiciste en ellos. El viento sopla aquí como sopló allí. Lléname más, 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 más. Ven y sopla más, 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 más. Queremos más, 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 más de tu Espíritu. Oh, hey. Vamos, levanta tus manos ahí en casa y clama, 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 clama. Dile, lléname, Señor, llena mi casa, llena mi familia. Y de repente vino del cielo un estruendo, y era como el viento que llenó toda la casa. Llena mi casa, Dios. Y se les aparecieron, se les aparecieron lenguas repartidas, y eran como el fuego, y eran como el fuego, y reposaban sobre ellos, y todos fuimos llenos, todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, hazlo ahora aquí en nosotros, Dios, y hazlo ahora en nosotros, y te abrimos nuestras casas y te decimos bienvenido. Oh, 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 ven, y que tú hagas aquí, Jesús, y que tú hagas aquí lo que hiciste allí, y que tú hagas en mí lo que hiciste en ellos dos. Que el viento sople aquí como sopló allí. Yeah. Lléname más, 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 más. Ven y sopla. Queremos
Si es de mañana, si es de tarde, si es de noche, si es de madrugada, yo te quiero a ti. Yo quiero tocar y probar y degustar tu presencia. Cuando lo hago, me enamoro, me vuelvo un adicto de ti. Y quiero más, más, más y más y más. Lléname más y más y más de tu presencia, Dios. Oh, sopla más, Espíritu, sopla más, Espíritu, y sopla más, sopla más. Oh, yeah, yeah. Espíritu de Dios, eres nuestro deleite. Ven y sopla, ven y llena, ven y cautiva, ven. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué bueno es saber que este salmo dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy estamos dando gracias al Señor, damos gloria a Dios, y en todo tiempo nuestra alabanza estará de continuo en cada boca para agradecer al Señor lo grande y maravilloso que Él ha sido. Dios te bendiga. Bienvenidos a este servicio online de la Iglesia Gran Campaña de Fe, GC de Fe. Hoy damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que cada día están con nosotros en estos servicios, y hoy ya hemos adorado al Señor con la alabanza, y ahora pues vamos a tener un tiempo en la palabra. Pero quería motivar a las personas que están ahí ahora mismo en el chat. Invite a otras personas más a que se suscriban al canal de YouTube de la iglesia, y para que puedan entonces también recibir la palabra cada semana. Oremos al Señor y pidámosle al Señor que nos hable con su palabra. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo donde creemos, Señor eterno, que tú nos hablas, que es el pan espiritual el que vamos a recibir, y que tu Santo Espíritu el que ministra cada corazón. Estamos muy agradecidos, Señor, por poder tener la palabra este día para nosotros. La recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues quería invitarle a que usted siga orando por nuestra Mérida y también por nuestra nación Venezuela. Recordarle que hemos entrado en un periodo de ayuno desde el día 3 de enero, y con el favor del Señor creo que vamos a terminar, Dios mediante, el 4 de febrero estaremos entregando el ayuno con una vigilia acá en la iglesia. Entonces sigamos orando al Señor en este tiempo, buscando el rostro del Señor, porque sabemos y creemos que este año será un año lleno de la gloria de Dios. Buena, agradable y perfecta es nuestro tema el día de hoy. Buena, agradable y perfecta. Cuando pensamos en estas tres palabras, buena, agradable y perfecta, que está en la Escritura, ¿de qué estamos hablando? Muchos estarán contestando allí, ¿verdad? Pastor, estamos hablando de la voluntad de Dios. Así es, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere para sus hijos una vida llena de Él, una vida buena, agradable y perfecta. Y no solamente para que esa vida viva en plenitud y en una forma buena y agradable, sino para que esa vida entonces
Dios pueda proyectar a muchas vidas más el propósito de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Ahí en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el verso 2. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Y estoy leyendo en esta oportunidad en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Inmediatamente tendríamos que pensar cuáles son las conductas y las costumbres de este mundo. Pues bueno, las conductas y las costumbres de este mundo es todo lo que está alineado al mundo de las tinieblas, al mundo de pecado, los placeres que este mundo ofrece, los vicios, las tentaciones, ese hombre de pecado. Y Dios nos dice de una manera muy contundente: no imiten las costumbres de este mundo. También dice en otras versiones: no se acomoden a este mundo, no se amolden a este mundo. Y es que realmente nosotros tenemos el camino del Señor. Estamos hablando de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El camino del Señor es perfecto y no es necesario que nosotros estemos imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Al contrario, debemos ir al mundo, a que el mundo sea salvo. Y dice más bien: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios los transforme. Dice la palabra de Dios que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es transformados por la palabra de Dios ahora en nuestra mente. Transformados por nosotros vivir entonces obedeciendo al Señor. Y entonces dice que de esa manera aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted quiere entonces vivir en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y conocerla. 2 requisitos nos dice este día el Señor. Número 1, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Y número 2, dice el Señor, más bien sean transformados en personas nuevas. Y permitan que Dios les cambie la manera de vivir y la manera de pensar. De esa manera, mis amados, amigos y hermanos en la fe, estaremos nosotros caminando en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ahora, cuando hablamos de este tema de renovar nuestras vidas, estamos comenzando este año 2022 y para nosotros poder caminar en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, es necesario que haya una renovación. No podemos comenzar este año tal vez repitiendo los mismos errores del año pasado, ni con las mismas costumbres, ni mucho menos imitando las costumbres de este mundo, como lo acabamos de leer. El Señor dice que debemos ser transformados. Cuando hablamos de transformación podemos hablar de renovación. Esto me hace pensar en esta fábula del águila, que es una fábula, una historieta que enseña mucho. Y es que a alguien se le ocurrió escribir esta hermosa fábula porque es hermosa y tiene una gran enseñanza de que el águila, cuando ya tiene sus 40 años de existencia, entonces se aparta a un lugar muy alto, a una cumbre, donde en ese lugar dura 150 días y en esos 150 días se arrancan las plumas y se arrancan las uñas y las garras, y luego entonces busca una pared de esas piedras, de esas rocas, y ahí se arranca el pico. Pues bueno, esto no está comprobado científicamente. Lo que sí está comprobado científicamente es que el águila es uno de los animales más longevos, puede llegar a vivir hasta 50 años de vida, puede tener un águila. Ahora, hermoso ver que esta fábula nos enseña, porque el águila va a ese lugar, dura 150 días apartado. ¿Para qué? Para renovarse. Después dice esta historia que el águila, después de ese periodo, dura 30 años más de vida. Ahora, ¿qué podemos nosotros el día de hoy aprender con esto? Podemos aprender que nosotros, como personas, como hijos de Dios, necesitamos renovarnos para ser transformados. Y entonces, ¿qué nos vamos a arrancar nosotros?
nosotros no tenemos plumas que arrancarnos, ni picos que arrancarnos, ni garras que arrancarnos, pero sí hay muchas cosas que nosotros debemos pedirle al Señor que en sus fuerzas Él nos permita a nosotros deshacernos de todo eso que no le agrada a Él, deslastrarnos de todo eso que impide que nosotros caminemos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces también una vez renovada nuestra vida, ¿verdad? Que tengamos esa renovación, podemos pensar en nuevos tiempos de recomenzar, un nuevo inicio, reiniciar. Es necesario que entonces nosotros no nos quedemos anclados en el pasado y que démosle al Señor la oportunidad de que Él nos permita ver, como hablábamos hace algunos días, esas cosas nuevas que Él ha prometido que quiere hacer con cada uno de nosotros. Aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor, y entonces allí nosotros podemos decirle al Señor: yo quiero, Señor, recomenzar en ti, recuperar el tiempo que he perdido y volver a ese primer amor, poder tener ese nuevo tiempo de recomenzar y ese primer amor en el Señor. Ahora, para este año, pues hay algunas situaciones que nos llevan a pensar en los planes, pero que realmente lo que nos lleve a nosotros a pensar en los planes sean los planes que Dios quiere que nosotros caminemos en esos planes y no en los planes que nosotros creemos que para nosotros son lo mejor. Los planes del Señor son más altos que nuestros planes. Los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Los planes del Señor son eternos. Los planes del Señor no son temporales. Los planes del hombre sí son temporales. Ahora, los planes del Señor son eternos para ayudar a sus hijos en un periodo temporal. Y es allí donde el día de hoy queremos nosotros enfocarnos y entender que el Señor, como dice la Escritura allá en Jeremías 29:11, Él tiene para sus hijos planes de bienestar y no de calamidad. Eso es una voluntad de Dios para el hombre, buena, agradable y perfecta. Dice ahí Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Mira, esta es la palabra de Dios, es el mismo Dios diciéndonos: hijos, yo tengo para ustedes los mejores planes. Yo tengo para ustedes los mejores sueños, los mejores propósitos. Y los planes que yo tengo, dice el Señor, no tiene que ver nada más contigo. Los planes que Dios tiene para cada uno de sus hijos tiene que ver entonces con un hogar, con una familia, con un sector, con un urbanismo, con un pueblo, con una ciudad, con un estado, con un país, con las naciones. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y note usted que dice planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por eso entendemos que los planes del Señor son eternos y es para darnos a sus hijos un futuro y una esperanza. ¿Cuál futuro? El futuro que nosotros tenemos es esa nueva Jerusalén. Un día el Señor nos llevará a su reino, al reino de los cielos, y estaremos con Él por siempre y para siempre. Y esa esperanza que Él nos da juntamente con esos planes de bienestar es la esperanza de vida, la esperanza divina de que un día entonces estaremos en su reino. Ahora, rápidamente veamos este día lo que Dios nos habla ahí en ese contexto de Jeremías 29, versos 4 al 13. Jeremías 29, versículos 4 al 13. Dice la palabra del Señor, el versículo 4 en adelante: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Notemos rápidamente que el pueblo de Israel había sido desterrado a Babilonia. Ahora estaban allá en Babilonia viviendo en una ciudad que no era su ciudad. Estaban viviendo en un lugar que no era el sitio que a ellos les correspondía estar, pero era producto de su mismo pecado y su misma desobediencia. Veamos que dice: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Fue el mismo Dios el que los llevó a Babilonia. Y esta carta la está escribiendo Jeremías, diciendo:
mandándole a los ancianos que ya estaban allá, a los jefes del pueblo de Israel, diciéndoles: así dice el Señor, yo, el Dios de Israel, a todos los que lleva a Babilonia, y le dice: ya que están allí. Y note usted que está subrayado: ya que están allí. El Señor les dice: mira, ya que están en Babilonia, mira, por favor, no se pongan a quejarse, no se metan allá en sus casas y se encierren a frustrarse y a llenarse de tristeza. No, ya que están allí, el Señor les dice: construyan casas y vivan en ellas. Ya que están allí, Dios les dice a su pueblo: cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den. Ya que están allí, les dice el Señor a sus hijos: cásense y tengan hijos. Ya que están allí, no dejen que su población disminuya. Ya que están allí, dice el Señor, asegúrense de que sus hijos y sus hijas también se casen y tengan hijos. Y no te dice también el versículo 7, además, ya que están allí, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Ahora, Dios le habla esto a través del profeta Jeremías a su pueblo, y Dios nos sigue hablando el día de hoy a través de su palabra y de su Santo Espíritu, y nos habla a nosotros y nos dice: mira, ya que ustedes están allí. ¿Que están allí dónde? Que están en Venezuela, que están en Argentina, que están en Ecuador, en el Perú, en Colombia, que están en España, que están en el Portugal, que están en el mundo, que están en las naciones. El Señor dice: ya que están allí. Mira, esto me hace pensar que Dios llevó entonces a Israel a Babilonia por un periodo de 70 años. Y esto me hace pensar en la edad del hombre. Dice la palabra de Dios que la edad del hombre es 70 y 80 los más robustos. Y esto me hace pensar que el Señor nos dice: mira, ya que están allí, en este tiempo que les estoy dando, allí donde, aquí en la tierra, donde Él nos puso, donde el Señor nos formó y nos creó. Entonces el Señor dice: ya que están allí, mira, no se pongan hoy a lamentarse por el virus COVID-19, por la pandemia, por la crisis económica. No se pongan a lamentarse por la pérdida de principios y valores que hay en la sociedad. El Señor dice: ya que están allí, dice, construyan casas. El Señor dice: vivan en ellas, cásense, tengan hijos, no dejen que disminuya su población. Asegúrense que sus hijos y sus hijas también se casen y que sean formados en el camino del Señor. Ya que están allí, dice el Señor, además trabajen para que prospere la ciudad. Y esto me hace pensar que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces nuestra ciudad, nuestro estado Mérida, donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, va a prosperar. Y por consiguiente nuestra nación va a prosperar. Si los hijos de Dios, escúcheme bien, entonces caminamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, mi amado, nuestra nación va a prosperar, va a avanzar. Y el Señor dice: rueguen. Y en este caso le dijo al pueblo de Israel, aun cuando estaban allá desterrados en Babilonia, le dijo: miren, rueguen por Babilonia. Ahora nosotros vamos a rogar ¿por quién? Necesitamos rogar por nuestra nación, por Venezuela. Y entonces dice: pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Mis amados hermanos, yo creo en el nombre del Señor que si nosotros oramos al Señor, trabajamos para que la obra de Dios siga avanzando y el reino de Dios se siga extendiendo en Mérida, en cada rincón de nuestro estado y también en nuestro país Venezuela y en todas las naciones, entonces nosotros, escuche bien, vamos a causar que nuestro entorno prospere y por consiguiente el país va a prosperar y nosotros también vamos a prosperar. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos deleitamos en el Señor, en su palabra y meditamos en su ley de día y de noche, dice la palabra del Señor que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. El Señor quiere que usted prospere, que nosotros, cada uno de sus hijos, prosperemos, que las naciones prosperen. Y entonces vámonos ahí al versículo 8 y 9, dice: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras.
No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Y aquí hay algo muy importante también. En aquel momento habían engañadores, habían falsos profetas, habían adivinos, personas que se levantaban para decir: Dios dijo esto, Dios me trajo un sueño y Dios está hablando de esto. Y el Señor nos dice el día de hoy, en este año nuevo, 2022, dice: hijos, no se dejen engañar. Y hemos hablado también que si un hijo de Dios está fundamentado en su palabra, si un hijo de Dios pertenece al cuerpo de Cristo, está bajo el cuidado de un rebaño, de un pastor, de una iglesia, está bajo cobertura, si ese hijo de Dios tiene la fe puesta en Jesucristo y está cada día viviendo en el Espíritu, mira, no va a ser presa fácil de esos engañadores y esos falsos profetas. Entonces, hoy el Señor una vez más nos da esta advertencia. Y sigue diciendo el versículo 10, ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Y entonces esto me hace pensar que así como Dios le dio esa promesa al pueblo de Israel que los iba a regresar a Jerusalén, pues nosotros, de acuerdo al tiempo que Dios tenga destinado para cada uno de nosotros, Él nos promete que Él nos hará, nos llevará a la nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén es el reino de los cielos, es su gloria eterna, y ahí estaremos con Él. Ahora el versículo 11, que es nuestro versículo central, dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Recuerden, en la otra versión leíamos que Él tiene para nosotros planes de bienestar y no de calamidad. Aquí dice planes de bien y no de mal, y dice: voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Que caminemos en la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Y termina diciendo la lectura que tenemos el día de hoy, ahí en Jeremías 29, los versos 12 y 13, dice: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo les escucharé. Qué bueno es saber, mi amado hermano, que esa es la palabra que hoy también nos entrega Dios a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, que cuando nosotros le pidamos algo a Él en oración, Él nos va a escuchar. Y cuando ustedes me busquen, dice, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Mi amado hermano, hemos dicho el día de hoy que una de las formas de nosotros conocer la voluntad de Dios es dejando atrás las costumbres del mundo, dejando atrás el pecado, dejando atrás los placeres del mundo. Y entonces también el Señor nos habla allí que son dos aspectos: dejar atrás el mundo y sus placeres, y el número 2 es ser renovados, ser transformados, la palabra en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, haciéndonos y transformándonos como nuevas personas. La voluntad de Dios, mi amado hermano, para su iglesia es buena, agradable y perfecta. Y quiero terminar el día de hoy con una historia que para muchos tal vez es muy conocida y para otros no. Pero le invito a que usted estos días pueda buscar ahí en la Biblia un pequeño libro que está de uno de los profetas menores, y es el libro de Jonás. 4 capítulos hermosos que nos hablan acerca de una historia verdadera, no una historieta ni una fábula, una historia verdadera que nos lleva un poco a pensar en todo esto que hemos hablado el día de hoy, de los planes de Dios para el hombre, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que sus planes son eternos y que el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios allí en este libro de Jonás, y lo pongo un momentico ahí en el contexto de lo que ocurrió. Jonás, Dios le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive y predícale a ese pueblo y dile que si ellos no se arrepienten, entonces yo les voy a destruir. Jonás entonces se levanta y sale de su casa, va corriendo al puerto de Jope, y en vez de obedecer a Dios y creer que los planes de Dios siempre son mejores, él pensó: no, mis planes, lo que yo tengo planificado está por encima de los planes de Dios, así es que yo mejor me voy en la dirección opuesta, en la dirección contraria. Dios le dijo: vete a Nínive, y él salió corriendo hacia Tarsis, se montó en una nave, en una embarcación, y cuando iban allá
en mar adentro. Entonces vino una fuerte tempestad, una tormenta, y empezó a sacudir aquella nave, y entonces los marinos estaban desesperados pensando que se iban a morir todos, y de repente el capitán del barco va hacia el camarote donde estaba Jonás y lo encuentra durmiendo y le dice: dormilón, ¿qué haces ahí? Levántate y pídele a tu Dios que nos ayude. Y ahí estaban los marineros todos orándole, pidiéndole a sus dioses, gritando, pero sabe que no había ninguna respuesta, porque estaban pidiéndole a dioses falsos. No estaban equivocados, no le estaban pidiendo al Dios verdadero. Y ellos entonces echan suertes para ver a causa de quién o por culpa de quién estaba pasando esta desgracia. ¿Y saben a quién le cayó la suerte? A Jonás. Y ellos le preguntan: ¿pero quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué trabajas? Y es entonces allí en el capítulo 1, en el versículo 9, cuando Jonás respondió, dice: soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Está hablando de Jehová de los ejércitos, su Dios, mi Dios, nuestro Dios, el único verdadero Dios. Dice: lo que está pasando es culpa mía. Él reconoció que lo que estaba pasando era producto de su desobediencia, de que él quiso caminar en sus planes y no en los planes de Dios, de que él quiso hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Y entonces dice: pues estoy huyendo de él. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Dios. Mis amados hermanos, ¿cuántos hoy podemos estar pasando por situaciones difíciles, duras, lamentables? Por desgracias estamos atravesando una fuerte tormenta, una tempestad. Creemos que ya nuestra barca se está hundiendo, y entonces es tiempo de reconocer que es culpa nuestra y que es porque estamos huyendo de Dios. Estamos yendo en la dirección opuesta, en la dirección contraria a los planes de Dios. Y entonces dice que aquellos hombres dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Le dijeron a Jonás, y Jonás entonces le dijo: mira, lánceme al agua. No, ¿cómo es posible? Te vamos a lanzar y después entonces tu Dios nos va a castigar por haber matado a un hombre inocente. Lánceme al agua. Y sabe, aquellos hombres entonces lanzaron a Jonás al agua, y en ese momento se calmó la tempestad, se calmó la tormenta. Recordemos el día de hoy que después de la tormenta viene la calma. Pero sabe, para esto, en cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que venga la calma, tiene que haber arrepentimiento, reconocer que lo que está pasando es culpa nuestra y es porque hemos estado huyendo del rostro de Dios. Ahora, dice que después que lo lanzaron al agua, entonces dice el versículo 17, que ahora tienes ahí en pantalla, dice: entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Mira, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios son perfectos. ¿Sabe? Ya Dios tenía preparado todo un propósito en la vida de Jonás. Y entonces, cuando Jonás está allá en las profundidades del mar, enredado entre las algas, ahogándose, clamó a Dios, y Dios mandó a este pez. El pez se tragó a Jonás. Y dice la Biblia, acabamos de leer, que estuvo dentro del vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches. Esto me hace pensar en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino porque vio que estábamos todos muertos, estábamos muriéndonos allí en las profundidades del océano, del mar, estábamos enredados en los problemas, en las algas, estábamos a punto de ser exterminados, y el Señor Jesucristo vino para salvarnos. Y me hace pensar, entonces Jonás estuvo allá en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches, y nuestro Señor Jesucristo estuvo en el vientre de la misma tierra, en el centro de la tierra, en la profundidad de la tierra, 3 días y 3 noches, luchando, peleando la batalla para darnos la victoria. Gloria al Señor. Y sabe, esto me hace pensar entonces que gloria a Dios que el Señor fue, y en esos 3 días y esas 3 noches que estuvo allá en el sepulcro, y después gloria al Señor que Él resucitó, Él vino para darnos
la salvación. Mira, en el capítulo 12 entonces encontramos a Jonás orando. Y es una oración no para quejarse porque está allá dentro de aquel gran pez. No fue para quejarse porque cómo es posible que me hiciste esto, Dios. No me guardaste y ahora estoy aquí, me voy a morir. No, mira esta oración y quiero que usted pueda ver ese primer versículo, el versículo 1 y el versículo 2. Dice, desde allí Jonás oró a Dios. ¿De dónde? Desde el vientre del pez. Y dice, cuando estaba sufriendo, le dice él al Señor, tú, mi Dios, me ayudaste. Esas son las palabras de un hombre o de una mujer que reconoce que Dios es soberano, que Él es grande, que sus planes son eternos y perfectos. Y entonces reconoce el día de hoy que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios mandó a su Hijo para ayudarnos. Jonás dice, cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Porque así es nuestro Dios. Él dice, pidan, oren, como lo acabamos de leer, y entonces Él nos escuchará. Y dice el versículo 6, creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Y una oración de gratitud a Dios que tuvo en ese momento Jonás, un cambio de vida, hubo una renovación, hubo una transformación. Hubo entonces un hombre que estaba dispuesto a caminar en los planes de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que después aquel gran pez fue a la orilla y en tierra firme vomitó a Jonás. ¿Y sabe dónde se encontraba Jonás ahora en ese momento? En Nínive, porque ese era el propósito de Dios. Y ahora el Señor le dice a Jonás, Jonás, levántate. Y le habló y Jonás entonces obedeció y le dijo, ve y predica que si en 40 días este pueblo no se arrepiente, entonces Dios lo va a destruir. Y eso fue lo que Jonás comenzó a hacer. Fue y salió y empezó a caminar el primer día abarcando una gran parte de esa población de 120,000 personas. Y empezó a hablarles, si en 40 días este pueblo no se arrepiente, Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas, los va a destruir. Dice el versículo entonces 5 del capítulo 3, entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Escucharon la palabra e inmediatamente obedecieron. Y dice, y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. ¿Sabe, mi amado hermano? Hubo un hombre que entonces ahora toma nuevamente la oportunidad de Dios, porque Dios nos da oportunidades. Cada día que el Señor nos da es una nueva oportunidad para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, para dejar nuestros planes que son temporales y caminar en los planes eternos de Dios. Cada oportunidad que el Señor nos da es un nuevo día para caminar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y esta gente entonces escuchó el mensaje que Jonás estaba dando de parte de Dios y entonces dejaron de hacer lo malo y decidieron obedecer solo a Dios. Dice la palabra, usted puede leer estos 4 capítulos. Lo invito a que lo lea toda esta historia. Dice entonces que hasta aún el mismo rey, al escuchar lo que estaba pasando, él también se arrepintió. Y él también se quitó su ropa fina, se puso ropa áspera, entró en ayuno y dio una ordenanza, y es que todo Nínive tenía que dejar de comer, aún los animales, dejar de darle de comer a los animales, porque era necesario ayunar y pedirle a Dios perdón. ¿Y sabe qué ocurrió? Entonces vemos en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus males caminos, cambió de parecer. Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y esto me hace pensar, mi amado, que Dios cambió de parecer cuando usted
y yo, cada uno de nosotros, nos arrepentimos y fuimos a Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, Dios cambió de parecer y ya no hay condenación, dice la palabra allá en el libro de Romanos capítulo 8 para los que están en Cristo Jesús, el verso 1. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque Dios cambió de parecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para eso, para reconciliarnos con el Padre. Y donde hay un hombre, una mujer, un joven, un adolescente arrepentido, entonces si va al Señor, Dios cambia de parecer y ya no hay condenación para ti, sino que hay salvación. Y entonces dice la palabra de Dios, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que los había amenazado. Ahora, este cambio de planes, notemos allí que hubo un cambio de planes de Dios con respecto a Nínive. Pero este cambio de planes ahora molestó mucho a Jonás, dice este versículo 1 del capítulo 4. Y Jonás se enfureció. Jonás se enfureció porque Dios había cambiado de planes. Ya Dios no quería destruir a Nínive porque había visto el arrepentimiento genuino de los corazones de cada persona, de esos 120,000. Y ahora Dios lo que quería era darles a ellos la vida eterna. Y ahora Jonás está enfurecido. ¿Cómo es posible? Yo sabía que tú eres tan misericordioso, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Yo sabía, y eso llevó a Jonás a estar muy furioso. Y se fue allá a una colina y ahí se sentó a esperar a ver si entonces Dios destruía o no destruía a Nínive. Y dice la palabra del Señor que ese día Dios proveyó para Jonás una gran planta, una calabacera, donde él se metió y ahí estuvo refugiado de ese sol abrasador y de ese viento que estaba pegando tan fuerte. Pero de la misma manera como Dios proveyó de aquella planta, también proveyó de un gusano. Y al día siguiente el gusano se comió la planta y más furioso entonces estaba Jonás. Estaba tan furioso que empezó a protestar contra Dios. Y aquí hay una gran enseñanza también, y es que Dios le dice a Jonás, pero ¿por qué te vas a molestar si tú no hiciste nada para que esa planta creciera? ¿Por qué te vas a molestar? ¿Te duele más la planta esa que se acaba de secar que los 120,000 que se iban a ir al infierno? ¿Te duele más eso, Jonás? ¿Y cuál es la enseñanza? Que habrá, mi amado hermano, situaciones en el mundo, situaciones materiales, físicas, pérdidas. Jonás perdió en aquel momento esa planta que era lo que le protegía, pero tal vez algunos han perdido seres queridos, han perdido casas, han perdido propiedades, han perdido vehículos, a algunos se les quemó el televisor, dejó de funcionar la licuadora, y eso no puede generarnos a nosotros un malestar y llevarnos a desviarnos del plan eterno de Dios. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Es que la humanidad sea salvada. No podemos nosotros permitir que esos distractores vengan a apartarnos del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que la humanidad misma sea salvada. Entonces, mis amados, no permitamos que esto material, que esto físico, que finalmente todo eso es perecedero, nos vaya a quitar el gozo de la salvación y le vaya a quitar también el gozo de la salvación a aquellas personas que necesitan ser salvadas por el Señor. Ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses dice el versículo 24 del capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel y Él fue el que nos llamó, y Él es el que nos ha hablado el día de hoy que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Él es el que entonces cuando nos llama, Él es el que nos da el respaldo. Él nos escogió y Él es el que va adelante y detrás y nos rodea. Él es el que nos ha dicho el día de hoy: mis planes son buenos para ti, no de mal. Tengo para ti una voluntad buena, agradable y perfecta. Y dice entonces, Él también lo hará. Fiel es el que os llama y Él también lo hará. Sé fiel, dice este pensamiento que tienes allí, y déjale los resultados a Dios, porque Él es fiel, porque Dios es fiel. ¿Sabe? Jonás se preocupó más de los resultados de su vida, se preocupó más de sus planes,
Y quiero decirle que lo que Dios hizo con Jonás fue más allá de su vida y de sus planes. Tuvo un impacto, un radio de acción sobre toda una nación. 120,000 personas fueron alcanzadas por la misericordia de Dios. Quiero decirle que si nosotros nos levantamos en fe, en obediencia, en amor a Dios y caminamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y en los planes de Dios, que son buenos, de bienestar y no de calamidad, nosotros desconocemos cuál será el radio de acción de lo que Dios hará en Mérida, de lo que Dios hará en Venezuela y lo que Dios hará en el mundo. Así es que yo le invito, mi amado, que usted pueda caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 19, el verso 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mira, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Sea con nosotros o sea sin nosotros, el propósito de Dios va a prevalecer. Y permita al Señor que sigamos estando nosotros allí en esos sueños del Señor, que seamos instrumentos de Dios para que muchas vidas sean alcanzadas. Y termino este día como comenzamos el día de hoy, con este versículo en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Permita entonces que cada día, por su obediencia, por dejar el mundo y sus placeres, por ser renovado por la palabra de Dios, entonces puedas conocer la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta, y puedas caminar en los planes de Dios, que son planes de bien y no de mal, y que de esta manera entonces podamos nosotros ser ese instrumento de Dios para este tiempo, para que nuestra Mérida sea salva para Cristo, nuestra nación sea alcanzada por nuestro Dios y el mensaje de salvación. Mis amados, antes de irnos, me gustaría que hagamos una oración. Amigo que ha estado escuchando esta palabra, quiero una vez más decirle, esta palabra es para ti. Dios tiene para ti planes buenos de bienestar y no planes malos de calamidad. Dios tiene para ti una voluntad buena, agradable y perfecta. Y para que puedas caminar en esa voluntad de Dios, pues lo primero que tienes que hacer es abrirle tu corazón al Señor y entregarle tu vida a Él. Recibir el amor de Dios y recibir el sacrificio de Jesucristo, su entrega, su perdón, su amor. Así es que te invito a que hagamos esta oración. Cierra tus ojitos allí, por favor, y clámele al Señor de todo corazón. Repita conmigo esta oración. Dígale al Señor: amado Dios, te doy muchas gracias por Jesucristo. Gracias porque tu palabra nos habla acerca de tu gran amor, nos habla de los planes que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo vino para darme una vida buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Por eso hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy decido no seguir huyendo de ti, Señor, sino que vengo y entrego mi vida, la rindo a tus pies. Señor, muchas gracias por la salvación que hoy has traído a mi vida. Declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, mis amados, quiero motivarle a usted, que es parte del pueblo de Dios, que le pidas al Señor en este tiempo que aclare los planes que Él tiene para cada uno, que son planes de bien y no de mal, y que nos permita el Señor y nos dé las fuerzas para caminar en su camino, que es perfecto, y en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Usted que está allí en el chat y que está viendo este servicio de la Iglesia Gran Campaña de Fe, quiero decirle que nuestra iglesia tiene al día de hoy 6 servicios presenciales los domingos, cada domingo
desde las 7 de la mañana, 8:30, 10 de la mañana, 11:30, 1 de la tarde y 2:30 de la tarde. Y usted puede, si está en Mérida, venir y entonces acompañarnos aquí para que juntos adoremos al Señor. Si estás en otro lugar fuera de Mérida, pues te invito a que puedas buscar una iglesia y congregarte, porque es necesario que sigas recibiendo la palabra del Señor. Y te invito a que sigas congregándote con nosotros acá. Cada domingo tenemos el servicio en línea, en vivo, donde tú puedes participar ahí en el chat a las 8 de la noche. Así que, mis amados, Dios les bendiga, sigamos adelante y caminemos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.